Muy buenos días. Hoy vamos a hacer una entrevista para conocer un poco más sobre el TEA, ¿no? El trastorno del espectro autista. Primero, profesora, ¿qué es el autismo, por favor? Lo entendemos como aquella afectación al neurodesarrollo y puede ser de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es importante indicar que no todos los niños pueden presentar las mismas características a pesar de encontrarse en un mismo nivel. ¿Qué es el autismo no verbal? Para poder definir el autismo no verbal, también se han realizado investigaciones y a veces nos lleva a una frontera porque no se precisa qué es el autismo verbal y qué es el autismo no verbal. Todo depende de las investigaciones, de las evaluaciones, entre ellas, por ejemplo, lo que es la resonancia magnética, que mide el nivel de funcionalidad cerebral, así como también los electroencefalogramas que miden la naturaleza de las ondas cerebrales. Es decir, hay que hacer una evaluación o un diagnóstico muy fino, ¿no? Pero eso, ¿cómo va a influir? Influye en cuanto a lo que es el comprender conceptos, el adquirir patrones y por lo tanto aplicar un conocimiento. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para apoyar el desarrollo de la comunicación en niños con autismo no verbal en casa? En casa es una pregunta bastante interesante, puesto que implica un espacio o un escenario en el que ya no tenemos la presencia del docente o de la docente o del terapista, de ser el caso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conversar, informar a la familia sobre este diagnóstico presentado. Pero para ello es fundamental de que el estudiante tenga su certificado de discapacidad. Esto para conocer el nivel de gravedad o afectación en cuanto a la comunicación, al pensamiento, al lenguaje, la conducta, la interacción social, las destrezas motrices y otros aspectos. Teniendo esa información a la mano, se trabaja de manera colaborativa con los padres de familia. Entonces es importantísimo, uno, establecer un trabajo cooperativo, informado y de compromiso con los padres de familia. Segundo aspecto, si estamos hablando ya de un autismo no verbal, esa expresión creo que nos lleva a, por sentido común y sentido profesional, entender que el estudiante tiene dificultades para comunicarse, como desde, por ejemplo, las llamadas ecolalias, o sea, va a repetir modelos o patrones verbales, o simplemente va a pronunciar algunas palabras que para el estudiante tienen un sentido, como por ejemplo, simplemente puede decir la palabra coche si es que quiere dar la vuelta, quiere dirigirse por una trayectoria. Pero entonces ahí la familia tiene que estar bien informada de las características del niño y cuáles son esas dificultades comunicativas que tiene con su entorno, ¿no? Entonces, si ya sabemos el nivel de comunicación, repito, que puede ser sin habla a un 100%, o repetir algunas palabras, o pronunciar algunas pretendiendo dar un mensaje, entonces lo que tenemos que hacer es complementar, es decir, plantear sistemas alternativos de comunicación. Hay que permitir bajo ojo la orientación de un profesional, o sea, no es que el papá va a crear, va a imaginar o suponer las imágenes, pictogramas que pudiera utilizar, no. Será su maestra o maestro quien le dirá, bueno, vamos a trabajar esta tarea, por ejemplo, el lavado de manos. Entonces, dependiendo del nivel de pensamiento del niño, vamos a utilizar objetos concretos para señalar las diferentes tareas que implica el lavado de manos, o utilizar pictogramas, o utilizar fotos, o iconos, o también gestos o señas, es decir, vamos a trabajar la comunicación total. Al final, ¿qué es lo que se quiere? Que ese niño exprese lo que siente, que pueda dar una respuesta. Si para eso necesita apoyos, le tendrá que dar desde la escuela, desde el hogar.
cómo la sociedad en general puede ser más inclusiva y comprensiva hacia las personas con autismo. Es un reto latente y va a ser un reto latente en el devenir de la historia, porque no solo se trata de referirnos a la población de personas con autismo, se trata de la población en sí. Es decir, cuando entendamos que hablar de una necesidad educativa especial no es la regla, no es la excepción, o sea, no es nuestra respuesta porque lo dice la norma o la ley de la persona con discapacidad o porque lo menciona el Decreto Supremo 07, la 151, etc. Toda esa normativa que sí, rige y acompaña y orienta el comportamiento de las sociedades, es cierto, pero cuando nosotros entendamos que más allá de la norma, nuestra respuesta debe comprender la atención a la diversidad como un reto regular, cotidiano, creo que podríamos estar avanzando. Es decir, nuestra cultura, cómo pensamos, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros ideales, estén o se orienten a reconocer a las personas según sus características, ¿no? Como únicas y especiales, pero todas con sus propias características. Ese es un reto permanente, es un reto latente para toda la sociedad. Y ahora, específicamente con la población de estudiantes con autismo. Últimamente, en las instituciones educativas de básica regular, básica alternativa, se ha visibilizado esta población. Puede ser porque efectivamente los maestros en esa preocupación de saber cómo responder en el aula, es decir, cómo desarrollar las sesiones, cómo evaluarlo, qué material preparar, cómo hacer que el estudiante participe de manera permanente en esas sesiones, creo que esto ha llevado a que sí, digamos, hay estudiantes autistas, pero siempre ha habido. El problema está que no se ha visibilizado la necesidad, no se ha visibilizado a esas personas, ¿no? Pero qué bien que ahora, por ejemplo, existen a nivel de Arequipa asociaciones de padres de niños con autismo, existen organizaciones que impulsan, por ejemplo, la sensibilización. Hasta la tarea es conjunta, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, desde la norma, la 432, la resolución ministerial, el plan marco de la atención a la diversidad. Okay. Listo. Muchísimas gracias, profesora. Esas son todas las preguntas que tenemos por el autismo. Muchísimas gracias. Ya.